En general, como hemos venido diciendo, el diagnóstico microbiológico se basa en las características fenotípicas del microorganismo, como su morfología, su afinidad tintorial, sus propiedades bioquímicas, y todo esto va a depender a su vez del aislamiento del patógeno realizado previamente mediante el cultivo. A pesar de ser un método altamente sensible, puede resultar costoso, consumir tiempo y en algunos casos es imposible de realizar. El avance logrado por las técnicas de biología molecular en las últimas décadas ofrece ahora una nueva posibilidad de utilizar la identificación genotípica de los microorganismos en el diagnóstico microbiológico. Estos métodos son muy eficientes y particularmente útiles en el diagnóstico de microorganismos que son difíciles de aislar y también para bacterias no cultivables. El principio de estos métodos se basa en la identificación de secuencias de ADN que son específicas de cada patógeno que puede estar presente en muestras clínicas, haciendo de esta manera innecesario el llevar a cabo el cultivo. En la mayoría de los casos, los métodos moleculares acortan el tiempo de diagnóstico y al mismo tiempo van a mejorar la sensibilidad e incrementar la especificidad del diagnóstico. Sin embargo, debemos recordar que también tienen algunas limitaciones de las pruebas. En primer lugar, la alta sensibilidad conduce a que puedan ocurrir falsos positivos que pueden ser causados por contaminación en la toma y transporte de la muestra o durante el procesamiento de las mismas en el laboratorio. También hay que eliminar la posibilidad de que existan reacción cruzada y también pueden ocurrir falsos negativos debido a la presencia de inhibidores de las polimerasas en las muestras clínicas. Ahora bien, dentro de las desventajas que tienen estos métodos tenemos entonces la dificultad de su realización y estandarización y para nosotros de rutina es una técnica muy especializada y costosa que requiere de personal altamente entrenado y de equipos y materiales reactivos que tienen costos muy elevados. Entonces, como mencionábamos previamente, el diagnóstico microbiológico de forma tradicional se basa en el cultivo y el aislamiento del agente patógeno, que este es un método relativamente sencillo, un poquito más económico que los métodos moleculares y dependiendo del microorganismo puede ser más rápido o más lento. Recuerden que hay microorganismos como las micobacterias que tardan hasta 4 semanas para crecer. Ahora bien, otra característica de los cultivos es que la proporción de células microbianas presentes y que se pueden cultivar en los medios convencionales apenas alcanza de un 0.1 a un 10% de la población total. Por eso, siempre que realizamos un cultivo, vamos a tener una visión incompleta de la diversidad microbiana presente en la muestra, puesto que el crecimiento de los microorganismos va a depender de las condiciones y los medios de cultivo que se le ofrezcan en el laboratorio. Y además, como hemos mencionado ya hasta el cansancio, hay algunos patógenos que no crecen en medios artificiales, por lo tanto no pueden ser cultivados o son de crecimiento fastidioso porque son muy exigentes o de crecimiento lento. Y todo esto ha conllevado entonces a que los métodos moleculares estén reemplazando a los métodos tradicionales para el estudio y análisis de comunidades microbianas. Entonces, las técnicas moleculares en microbiología se basan en el empleo de métodos de amplificación de señales, métodos de amplificación de ácidos nucleicos, métodos de separación de ácidos nucleicos o métodos de post-amplificación, y los métodos también que utilizamos para la tipificación de especies.
Los métodos de amplificación de señales combinan el empleo de una sonda de ácido nucleico con la generación de una señal que nos pone en evidencia que ha ocurrido una reacción positiva. La amplificación de esta señal se obtiene mediante una reacción enzimática y tienen la particularidad de que son métodos con menos sensibilidad que los métodos de amplificación de ácidos nucleicos, pero tienen la ventaja de que tienen menor probabilidad de falsos positivos por posible contaminación de la muestra. Y dentro de las variedades tenemos las llamadas sondas de ácidos nucleicos y los métodos de captura de híbridos. En primer lugar, vamos a conseguir entonces las sondas de ácidos nucleicos, que son los primeros ensayos moleculares y por eso son más comunes en los laboratorios. Estos se basan en el empleo de sondas de ácido desoxirribonucleico con una marcación quimioluminiscente, cuyo blanco es el ARN del microorganismo de interés. Cuando ocurre la hibridación entre los ácidos nucleicos, se produce entonces una quimioluminiscencia, es decir, una luz que es emitida en forma secundaria a la reacción química de hibridación. Y para considerar la prueba positiva debemos encontrar valores por encima de un umbral previamente establecido. Estas ondas de ácidos nucleicos son métodos que tienen una sensibilidad y especificidad alta que oscila entre un 90 y un 100%. Como hemos mencionado, con todos los métodos de biología molecular, nos permiten obtener resultados más rápidamente que si lo hacemos con el cultivo, pero su costo es mucho mayor. Y tienen una gran ventaja y es que nos permiten la detección directa del microorganismo en las muestras clínicas del paciente. En la prueba de captura de híbridos, para esta técnica, el ADN blanco que puede contener la muestra a analizar debe ser purificado y unirse a una sonda de ARN de cadena sencilla, por lo cual entonces es necesario desnaturalizar previamente el ADN blanco. Luego, el híbrido ADN-ARN va a formar una estructura característica que va a ser reconocida por anticuerpos específicos. Estos anticuerpos se han fijado a pocillos de placas microtituladoras de tal manera que capturen al híbrido ADN-ARN, facilitando de igual manera los procesos de lavado durante el ensayo. Posteriormente, los híbridos capturados se van a detectar mediante el añadido de anticuerpos antihíbridos conjugados con una enzima que por lo general es la fosfatasa alcalina. Posteriormente se añade el sustrato para la enzima y se mide la quimioluminiscencia que se produce. Ahora bien, aquí vemos entonces esquemáticamente cómo ocurre el proceso de captura de híbridos, como hemos mencionado previamente. Primero hay que liberar y purificar el ácido nucleico. Como se aplica directamente a muestras clínicas, las muestras son combinadas con soluciones químicas que van a permitir la lisis celular y nos van a liberar el ADN diana o ADN blanco. Y no se requiere ningún tipo de preparación previa del espécimen para este proceso. En segundo lugar, se pone luego a hibridar la sonda de ARN con el ADN blanco y vamos a permitir la formación de los híbridos ARN-ADN. Como ustedes pueden ver acá, los híbridos están formados por entonces dos cadenas, una de color azul oscuro y la otra de color turquesa, a manera de representar esquemáticamente al híbrido. Posteriormente, los híbridos deben ser capturados en honor al nombre de la técnica. Estos van a ser capturados sobre una fase sólida que va a estar cubierta con anticuerpos universales específicos para este tipo de híbridos. Luego se procede al marcado para la detección, donde los híbridos ARN-ADN que han sido capturados van a ser detectados
mediante el empleo de múltiples anticuerpos conjugados con fosfatasa alcalina. ¿Por qué hablo de múltiples anticuerpos? Porque los anticuerpos a utilizar van a depender del microorganismo que se vaya a utilizar. Vale destacar que esta técnica de captura de híbridos ha sido muy utilizada para el diagnóstico de infecciones por VPH, particularmente con los serogrupos que están asociados con la producción de cáncer cérvico-cuello a nivel de cáncer del cuello uterino. Tenemos también entonces que la señal resultante de este proceso de marcación puede ser amplificada mínimo unas 3000 veces. Y finalmente, para terminar, debemos hacer la detección, lectura e interpretación de los resultados, donde la enzima, que en este caso es la fosfatasa alcalina, va a ser detectada por su acción sobre un sustrato quimioluminiscente que va a ser el dioxetano. Entonces, después que este compuesto es hidrolizado, se cliva por acción de la fosfatasa, el sustrato va a emitir entonces luz. O sea, hay una reacción de quimioluminiscencia que es medida en un instrumento denominado luminómetro y se mide en unidades relativas de luz abreviadas como RLU. Ahora bien, se dice que el ensayo de captura de híbridos es, por tanto, un método de amplificación de señal, como podemos ver, porque en ningún momento se incrementa, se amplifica la cantidad del ADN blanco, sino que este es aislado, purificado, se une a una sonda y finalmente se hace entonces o se produce una señal específica para este híbrido de sonda y ADN blanco, que es lo que nos permite entonces finalmente la detección del microorganismo de interés. En las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, primero se debe identificar el gen específico del microorganismo de interés por hibridación con segmentos complementarios diseñados a partir de secuencias específicas del gen. Estos segmentos pueden ser cortos y funcionar como iniciadores para una amplificación de ácidos nucleicos, como ocurre en las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, o pueden ser segmentos grandes que hibridizan una mayor parte del material genético y se van a comportar entonces como las ondas que mencionamos previamente. Al final del proceso, los productos de amplificación y de hibridación se marcan con una señal que puede ser enzimática, radioactiva, quimioluminiscente o fluorescente, y además puede ser medida en forma cualitativa o cuantitativa. Se mejora la sensibilidad de esta técnica utilizando sistemas que resultan en la amplificación en uno o más pasos de la reacción, en la secuencia blanco, en las ondas o inclusive en la misma señal, como vimos previamente. Teóricamente, la amplificación de señal tiene la ventaja de que disminuye el riesgo de falsos positivos porque tiene menos susceptibilidad a los problemas de contaminación, que se presentan cuando se amplifican los ácidos nucleicos. Ahora bien, dentro de los métodos de amplificación de ácidos nucleicos de los cuales se dispone actualmente en los laboratorios, tenemos entonces el ADN de cadena ramificada o branch ADN, que viene de las siglas en inglés, la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, la prueba de amplificación basada en la secuencia de ácidos nucleicos, que es NASBA, el TMA, que es la amplificación de la transcripción con fármacos, las pruebas de LCR, que es la reacción en cadena de la ligasa, y el método SDA, que consiste en la amplificación con desplazamiento de hebras.
Otra técnica que podemos utilizar es la amplificación del ADN ramificado o branch ADN, según sus siglas en inglés. En esta técnica, la amplificación ocurre de manera lineal y no exponencial, como sucede en otras técnicas de amplificación, como por ejemplo en la reacción en cadena de la polimerasa. Tiene esta técnica la ventaja de que no necesita un termociclador y tiene el inconveniente de que es menos sensible. Sin embargo, es muy útil para detectar, para diferenciar cepas de un mismo microorganismo gracias al empleo de diferentes tipos de sonda. De hecho, se utilizan tres tipos de sonda básica. La sonda ancla, que une la molécula diana a una fase sólida. Tenemos la sonda extensora, que son específicas para la molécula blanco y para la zona de señal. Y por último, las zonas amplificadores o amplificadoras, mejor dicho, que son sondas específicas para la señal. Ahora bien, este proceso de amplificación de ácidos nucleicos de tipo ramificado es un proceso que ocurre de manera secuencial en varias etapas. Primero, las sondas ancla deben unirse a la molécula blanco y a su vez a la fase sólida. Luego, las sondas extensoras se unen al ARN del microorganismo blanco y a las sondas amplificadoras, emitiendo de esta manera muchas señales, permitiendo no la amplificación de la concentración del ADN, sino que facilitan la detección de la señal, es decir, que o se detectan o no se detectan. Y finalmente, en el paso 3, se cuantifica la amplificación mediante la adición de dioxetano y la detección de quimioluminiscencia, como ya describimos en los casos previos, de tal manera que la cantidad de luz emitida va a ser proporcional a la cantidad de material genético blanco específico presente en la muestra. Entonces, como les decía, esta técnica de ADN de cadena ramificada ha sido muy útil para la detección y cuantificación de microorganismos patógenos y existen diversos tipos de sondas, las blancos, las indicadoras y las amplificadoras. Las sondas específicas o sondas blancas son características particulares para cada organismo y van a hibridar con la molécula diana, y este complejo debe ser atrapado en una fase sólida. Luego se van a agregar las moléculas o sondas indicadoras conjugadas con enzimas que van a generar una señal quimioluminiscente al agregarle el sustrato apropiado. Y al final de la reacción, la intensidad de la señal va a ser proporcional a la cantidad del ácido nucleico diana que esté presente en la muestra. Esta técnica ha demostrado ser muy útil y reproducible, pero todavía no es muy utilizada en ensayos clínicos con bacterias, pero sí ha sido exitoso sobre todo en el diagnóstico de infecciones de tipo viral. Tenemos también los métodos de hibridación in situ, conocidos o abreviados popularmente como ISH, que utilizan una sonda de ácido nucleico para obtener información espacial y temporal en relación a la expresión y localización de una determinada eh, estructura genética o secuencia genética, mejor dicho. Tiene mejor penetración estas técnicas cuando se realiza la hibridación sobre microorganismos intactos, para lo cual van a ser entonces prefijados en lámina portaobjeto para ser visualizados posteriormente al microscopio. Hay métodos disponibles que permiten una detección rápida de Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis a partir de hemocultivos positivos, y también algunos que permiten la diferenciación rápida de micobacterias. Actualmente hay dos formas básicas para visualizar los ácidos nucleicos mediante hibridación in situ, que son las conocidas como FISH y CISH, que vamos a estudiar a continuación.
Los métodos de hibridación fluorescente in situ, conocidos popularmente como FISH, de acuerdo a sus siglas en inglés, consisten en técnicas de laboratorio que permiten detectar y localizar una secuencia específica de ADN en el cromosoma o el material genético. Se basa en exponer entonces este material genético a una sonda que tiene una molécula fluorescente pegada a ella. El tinte fluorescente se va a unir entonces a un fragmento de ADN purificado y después ese ADN que va a constituir la sonda se va a incubar con el material genético completo, es decir, con los cromosomas del genoma de origen que ha sido previamente adherido a un portaobjetos de vidrio para el microscopio. Ahora, cuando el ADN marcado con fluorescencia encuentra su secuencia complementaria en el material genético, se une y el investigador, al observar el material a través del microscopio de fluorescencia, puede detectar fácilmente la región donde el fragmento sonda se ha unido al ADN blanco, debido a la fluorescencia que se produce, permitiendo de esta manera entonces detectar la presencia de un determinado microorganismo en particular. Ahora bien, las sondas pueden ser tanto de ADN como de ARN y obviamente van a estar marcadas con colorantes fluorescentes que nos permiten teñir específicamente a los microorganismos en el mismo lugar, en el sitio de la muestra, y de allí la denominación de la técnica. Pero para poder detectarlo necesitamos entonces de utilizar un microscopio de fluorescencia. Y son unas técnicas altamente sensibles que nos permiten identificar hasta una única copia de la molécula blanco. Es decir, tienen un 90% de sensibilidad, 100% de especificidad si lo comparamos con el cultivo convencional. Esta es una técnica que ha sido muy útil para identificar micobacterias, tanto las productoras de tuberculosis como las no productoras de tuberculosis, también para microorganismos de difícil cultivo, como por ejemplo Legionella leumófila, Helicobacter pylori, especies de clamidia, también para microorganismos o bacilos gram negativos multiresistentes como Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Esterotrofomonas matofilia, cocobacilos gram negativos como Hemófilos influenza, cocos gram positivos como Staphylococcus aureus, enterobacterales como Escherichia coli y particularmente el virus del VPH dentro de otros patógenos. Y tienen la particularidad de que permiten una rápida identificación de microorganismos presentes en las muestras clínicas del paciente, incluso en hemocultivos positivos, permitiéndonos una identificación del agente causal mínimo en 2 horas y media. Acá en la imagen pueden observar entonces dos fotografías, una como se vería esta muestra sin el agregado de la fluorescencia y acá cómo se facilita la detección con el agregado de las ondas marcadas con el complejo fluorescente. Los métodos de hibridación cromogénica in situ o SISH permiten la detección de secuencias específicas de material genético en muestras de biopsias fijadas. Permiten, por ejemplo, la detección de células infectadas por citomegalovirus o papilomavirus y utilizan una sonda de oligonucleótido que está marcada con una reacción enzimática que genera un color que puede ser detectable por microscopía de luz tradicional. En este sentido, entonces, la hibridación cromogénica in situ consiste en una técnica donde una secuencia de ADN o de ARN complementaria se usa para localizar una secuencia de material genético específica en una muestra de tejido, como dijimos previamente. Es muy similar, muy parecida a la técnica de FISH,
solo que va a utilizar una sonda que produce un color visible y no fluorescente como en el caso anterior, por lo que es mucho más económica, ya que solamente requiere de un microscopio de campo claro convencional y no se necesita utilizar un microscopio de fluorescencia. Sin embargo, todavía tiene el inconveniente y que todavía hay mucho ruido de fondo, por así decirlo, y hay dificultad a la hora de detectar copias simples del material genético. También hay problemas en los casos en que hay múltiples copias por núcleo y cuando se observan manchas difusas que no permiten distinguir bien el número de copias presentes como lo haría en el caso del FISH. Sin embargo, vale la pena destacar que es una técnica que tiene una alta especificidad, pero es poco sensible, pudiéndose obtener frecuentemente resultados falsos negativos. Sin embargo, tiene una ventaja y es que permite evaluar al mismo tiempo el estado de los tejidos y la presencia del material genético de interés. Además, nos permite obtener resultados de tipo cuantitativo y, como decíamos, es de uso sencillo porque lo que emplea es microscopía óptica de luz convencional. La reacción en cadena de la polimerasa, conocida popularmente como PCR, fue descrita por primera vez en el año de 1983 por Cary y Moles, quien indicó que esta es una herramienta integral de biología molecular que debido a su versatilidad y fácil estandarización se ha convertido en una pieza clave tanto en el área de la investigación como en el área diagnóstica. En la reacción de cadena de la polimerasa, entonces primero debemos hacer una extracción y purificación del ADN, ya sea directamente de la muestra clínica del paciente o del microorganismo aislado previamente en un cultivo. Luego se procede a hacer una amplificación de una secuencia determinada del genoma, que es la PCR propiamente dicha. Posteriormente, hay una etapa de detección de los fragmentos amplificados por PCR que son conocidos como amplicones, para lo cual generalmente se utiliza una electroforesis en gel de agarosa teñida con bromuro de etidio o también se puede hacer mediante hibridación con sondas específicas marcadas con fluorocromos. Como les decía, entonces la técnica de reacción en cadena de la polimerasa se ha convertido en el método más utilizado para la amplificación de ácidos nucleicos en el diagnóstico microbiológico. Y esto se logra básicamente repitiendo ciclos de 3 pasos. Una primera etapa donde hay una desnaturalización de las cadenas de ADN, para lo cual se somete la muestra a temperaturas elevadas. En segundo lugar, hay una hibridación de los iniciadores con extensión de la secuencia amplificada para el siguiente paso, que es lo que la siguiente fase de la PCR, que es lo que se conoce como anillamiento o alineamiento y extensión. Este proceso se repite varias veces de tal manera que el resultado va a ser la formación de millones de copias del segmento amplificado. Y como cada una de las etapas se da en una temperatura diferente, este procedimiento se lleva a cabo en un equipo especial conocido como termociclador, que nos va a permitir programar la temperatura para cada una de las etapas del proceso. En la actualidad existen muchas variantes de la reacción en cadena de la polimerasa y todas han sido útiles con ligeras variaciones dependiendo del propósito que se quiere obtener. Tenemos en primer lugar que se han desarrollado pruebas para la amplificación del ARN,
usando a la enzima transcriptasa reversa, abreviada como RT, ¿ok? Que va a transformar el ARN a ADN, el cual es después amplificado mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Esta variante ha sido particularmente útil en el diagnóstico de las infecciones virales. Uno de los métodos que más se ha utilizado de esta técnica es el ensayo cuantitativo de PCR en transcriptasa reversa para medir la carga viral en pacientes con infección por VIH, permitiendo entonces la posibilidad de monitorear la carga viral como respuesta al tratamiento. Otra técnica que se ha utilizado con este propósito es la conocida como NASBA, que mencionábamos anteriormente, que es una versión de la técnica basada en amplificación de productos de transcripción, conocidas como TMA. Esta consiste en hibridar los iniciadores de ADN con ARN en presencia de la transcriptasa reversa y también de ARNasa, de tal manera que vamos a sintetizar ADN a partir de ARN y después las cadenas de ARN se van a degradar para conservar únicamente el ADN, que vuelve entonces a convertirse en ARN con transcriptasa reversa y el proceso se repite varios ciclos. Esta técnica tiene la ventaja de que todas las reacciones ocurren de manera simultánea en la misma solución, disminuyendo entonces el riesgo de contaminación cuando hay que efectuar la reacción en varios pasos. Además, todas las reacciones se efectúan a una temperatura constante, por lo que no hay el requerimiento de un termociclador. Este método ha sido muy útil para amplificar virus de ARN de cadena sencilla sin necesidad de realizar previamente la extracción del ARN de la muestra clínica ni de realizar ningún tratamiento con DNasa o un pretratamiento con DNasa como se debe hacer en el caso de la PCR con transcriptasa en reversa. Tenemos también otra variante de las técnicas de PCR, que es la PCR anidada, que todavía ha tenido, digamos, poca aplicación clínica, pero es una estrategia que busca incrementar la sensibilidad y consiste en hacer una primera vuelta o ciclo de PCR y al producto de este se le aplica un nuevo ciclo, usando entonces como iniciadores o cebadores secuencias específicas para las secuencias internas del primer producto del ciclo. Su principal desventaja es que hay una alta probabilidad de contaminación durante la transferencia del tubo de la primera reacción al segundo. También se ha hecho muy popular la llamada PCR múltiple, donde en este caso se utilizan simultáneamente dos o más juegos de iniciadores o primers para detectar diferentes secuencias en una misma muestra y en una misma reacción. En este tipo de PCR es de particular importancia el diseño de los primers, que debe ser muy cuidadoso para evitar temperaturas de hibridación similares y evitar también que exista complementariedad entre los primers. Particularmente es una de las pruebas que es más versátil y que hemos utilizado nosotros en múltiples ocasiones en el desarrollo de los proyectos de investigación que se han hecho en las cátedras. También existe la PCR en tiempo real, que está muy en boga, muy de moda con esto de la epidemia de la COVID-19. Dentro de las posibles aplicaciones de las pruebas de reacción en cadena de polimerasa en el diagnóstico microbiológico, tenemos que ha sido de utilidad para la identificación rápida de agentes infecciosos en pacientes críticamente enfermos, en la identificación de agentes no viables o no cultivables, para la identificación y caracterización de organismos fastidiosos, en la tipificación de cepas para estudios epidemiológicos
e incluso para la determinación rápida de la resistencia antimicrobiana al detectar directamente los determinantes genéticos de la resistencia y no los fenotipos como se hace habitualmente. Esta lámina se las traigo a modo informativo para que vean los métodos de detección de algunos de los principales virus patógenos a través de las diferentes técnicas o de los diferentes métodos de PCR que hemos mencionado y las distintas variedades que hemos explicado. Dentro de los métodos de análisis post-amplificación tenemos entonces los métodos tradicionales de detección, como es el análisis de electroforesis en gel o la detección enzimática de productos amplificados. También tenemos los métodos de hibridación inversa o Southern blot, los métodos de secuenciación del ADN tradicional, que es el método de Singer, o secuenciación por síntesis, que es la pirosecuenciación, y el análisis de micromatrices o microchips. Con este propósito, entonces, por ejemplo, cuando hacemos una amplificación mediante la reacción en cadena de la polimerasa, para revelar y poder entonces detectar los productos de la amplificación, lo que más hacemos comúnmente es detectar estos productos por electroforesis en geles de agarosa, que son luego teñidos con bromuro de etidio, y usando marcadores de peso molecular como referencia, vamos a buscar entonces la presencia del producto de amplificación, es decir, de los amplicones en base al tamaño apropiado. Para incrementar la sensibilidad de la detección se han desarrollado diferentes métodos, siendo el más común la transferencia del producto a una membrana de celulosa o nylon y utilizar una sonda para hibridizar con el producto. La sonda a su vez puede ser marcada o con radioactividad o con una enzima con fluorescencia para facilitar la detección. Y estos métodos no solo amplifican la detección, sino que también incrementan la especificidad de las reacciones. Entonces tenemos también la técnica de Southern blot, que es una hibridación de sondas ADN-ADN sobre un patrón de restricción por endonucleáceas que han sido separadas electroforéticamente a un filtro de nitrocelulosa. De manera pues que es una técnica que combina la detección de secuencias específicas del ADN blanco en muestras de ADN provenientes de especímenes clínicos y combina la transferencia de fragmentos de ADN que han sido separados mediante electroforesis en gel a un filtro de membrana y posteriormente entonces la subsecuente detección de este fragmento mediante el empleo de sondas de hibridación. Estas sondas de hibridación son luego entonces reveladas ya sea por radioactividad, por métodos colorimétricos o por métodos fluorescentes para poder entonces detectar si ha ocurrido o no la hibridación del ácido nucleico. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver la hibridación de sondas de ADN-ADN sobre un patrón de restricción por endonucleasas que han sido separadas electroforéticamente a un filtro de celulosa. Ahí pueden ver en la primera etapa el ADN, luego como estos fragmentos de ADN son separados mediante la ejecución de una electroforesis en gel de agarosa. Luego estos productos que han sido separados son transferidos entonces a una membrana, o sea, son pasados del gel a la membrana, que generalmente es un filtro de nitrocelulosa. Luego tomamos ese filtro o esa membrana de nitrocelulosa y se pone en contacto con una sonda específica que puede estar marcada
por ejemplo con radioactividad, y luego entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a observar la reacción que dan las bandas unidas cuando son expuestas, por ejemplo, a una película, y de esta manera se puede evidenciar si ha ocurrido o no la hibridación. Estas técnicas han sido de gran utilidad para la detección directa de ciertos microorganismos en muestras clínicas, como es el caso de Chlamydia trachomatis, Streptococcus del grupo A, el virus de papiloma humano y Neisseria gonorrea. Y cuando se trata de confirmación o identificación de cultivos, se han utilizado exitosamente para coccidioides igmitis, hemófilos influenza, histoplasma capsulatum, el complejo Mycobacterium tuberculosis y Listeria monocytogenes, entre otros microorganismos. Tenemos también la técnica de Northern Blot, que es similar a la anterior, solamente que en este caso la hibridación se da entre una sonda de ARN y ADN. Pero vemos como el procedimiento básico es el mismo, tenemos la muestra, hay que hacer la extracción, en este caso del ARN, luego se separan los fragmentos del ARN por electroforesis en gel de agarosa, y estos van a separarse entonces los diferentes fragmentos de acuerdo a su tamaño. Luego se transfiere este ARN a una membrana y es fijado a esta mediante calor o luz ultravioleta. Finalmente, la membrana es hibridizada en presencia de sondas marcadas, por ejemplo con fluorescencia, y luego se visualiza entonces las bandas producto de la revelación de la reacción de hibridación. Tenemos entonces los métodos de secuenciación. Los métodos de secuenciación consisten en el análisis detallado de una estructura de ADN, es decir, en la identificación del ordenamiento de cada nucleótido en una cadena de ADN. A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes métodos para obtener las secuencias de ADN. Sin embargo, actualmente los métodos más utilizados son el de secuenciación automatizada y el método enzimático de terminación de cadena de Sanger, también conocido como el método de didesoxi. Anteriormente, los métodos de secuenciación estaban limitados a la investigación, pero actualmente en los centros que cuentan con grandes recursos económicos, está utilizando la secuenciación para el diagnóstico microbiológico de infecciones como endocarditis bacteriana, sinusitis o también infecciones del tracto urinario, entre estas. Los genes que más se han utilizado para la secuenciación son los que codifican las subunidades ribosómicas. Aquí tenemos una representación esquemática, de cómo ocurre el proceso de secuenciación automática. En este método de secuenciación automatizada se utiliza entonces un método enzimático que emplea iniciadores marcados con un agente fluorescente. Este tipo de secuenciación se realiza en base a 4 reacciones diferentes de PCR de secuencia distinta, en cada una de las cuales se añade el oligonucleótido marcado en la posición 5' con una sonda fluorescente diferente, que son los llamados ddNTP, junto con la polimerasa TAC y los dinucleótidos. Ahora bien, el análisis de la reacción se realiza finalmente por electroforesis en gel de poliacrilamida acoplado al secuenciador para proceder entonces a cargar la muestra de manera automatizada. Durante la electroforesis, las bandas de ADN de cadena sencilla pasan a través de una fuente de luz que excita las ondas fluorescentes, y la señal entonces que emiten de fluorescencia es detectada a través de un filtro que va a identificar y asignar la base correspondiente, cuya secuencia se almacena entonces en un ordenador o computador, pudiéndose de esta manera lograr la secuenciación completa de diferentes fragmentos de ADN.
Disponemos también en la actualidad del método de secuenciación por pirosecuenciación, que es una tecnología que nos va a permitir determinar el orden específico de una secuencia de ADN, pero mediante luminiscencia. Este método se basa en el principio de secuenciación por síntesis, en el que se detecta la incorporación de nucleótidos al ADN por acción de la ADN polimerasa con la consecuente liberación de pirofosfato, es decir, que cada vez que se incorpora un nucleótido en la hebra de ADN recién sintetizada, se va a liberar un pirofosfato que va a emitir luz y esta luz va a ser registrada enzimáticamente. Sin embargo, este método tiene hasta ahora la limitante que solamente permite generar secuencias muy cortas de ADN, de aproximadamente 30 pares de bases. Los microchips, conocidos también como microarreglos, han surgido a partir de la técnica de Southern Blot, que fue muy utilizada en la época de los 80. Recordemos que en esta metodología, como dijimos previamente, se fijaban fragmentos de ADN en una membrana de nylon y posteriormente se detectaban por hibridación con sondas de ADN de secuencia conocido. Y para esto se utilizaban grandes cantidades de ADN. Actualmente con los microchips el método consiste en inmovilizar una colección de fragmentos de material genético o sondas de pequeño tamaño que contienen menos de 40 nucleótidos en una base de vidrio, nylon, silicón o pueden ser también perlas. Todas las sondas contenidas en un microchip se van a colocar en múltiples copias, o sea, por duplicado o por triplicado. Posteriormente se realiza una reacción de hibridación entre las sondas fijadas a la base y su fragmento complementario proveniente de la muestra en estudio, que a menudo proviene de un producto de la reacción en cadena de la polimerasa. Al utilizar un producto amplificado, esto tiene la ventaja de que incrementa la sensibilidad de la prueba y por otro lado, los amplicones quedan marcados con productos fluorescentes como biotina, lo cual permite posteriormente que los fragmentos hibridados puedan ser detectados mediante fotoimagen o escáner de fluorescencia. Además, han surgido, entre otras cosas, los microchips para ser aplicados a la genotipificación del ADN y análisis de expresión de genes de manera masiva. En el campo del diagnóstico molecular, los microchips que se han diseñado contienen sondas que corresponden cada una a un fragmento único y específico de un determinado microorganismo, gen o incluso mutación que se quiera identificar. Actualmente las compañías comerciales han desarrollado microchips para identificar de manera altamente sensible y específica paneles de detección de agentes infecciosos como el virus del papiloma humano, los microorganismos productores de infecciones de transmisión sexual, virus respiratorios y micobacterias atípicas, entre otras. Sin embargo, este método tiene la limitación de que requiere del empleo de computadoras con programas informáticos muy avanzados para poder llevar a cabo el análisis de los resultados, por lo cual su costo actual es prohibitivo para rutina y está limitado a proyectos de investigación, pero tiene un uso potencialmente amplio en el estudio de las enfermedades infecciosas, como ya señalamos. Dentro de los métodos de biología molecular que pueden ser utilizados en el diagnóstico microbiológico, tenemos también los métodos de tipificación molecular. Estos proporcionan información sobre la distribución de distintos tipos microbianos en poblaciones humanas y animales, permitiendo la información obtenida, el establecimiento de programas de vigilancia a nivel local, regional, nacional o incluso mundial o global.
El monitoreo puede estar asociado con marcadores relacionados a la patogenicidad, inmunogenicidad o la resistencia a los antimicrobianos. Para esto se hacen análisis periódicos en la detección de grupos de patógenos con tipos similares y de origen común en tiempo y espacio para mejorar entonces las posibilidades de advertir de manera anticipada la posibilidad de que surja un brote. Y esta información es de utilidad en la planeación de los servicios de salud y en las intervenciones preventivas, como es, por ejemplo, el diseño y desarrollo de vacunas y sus respectivos programas de inmunización. Existen estudios clínicos que se llevan a cabo para delinear los patrones de colonización y la identificación de fuentes de transmisión de microorganismos infecciosos. Todos estos estudios se ven facilitados con la ejecución de las técnicas de tipificación molecular. Y de esta manera se contribuye a un mejor entendimiento de la epidemiología y la patogénesis, en este caso de las enfermedades infecciosas, ayudando con ello al desarrollo de estrategias de prevención. Dentro de los métodos de separación del ADN tenemos la electroforesis en gel de campo pulsado o de campo pulsante. Esta técnica fue descrita por primera vez en el año de 1984 por Schwartz y Cantor como herramienta para examinar el ADN cromosómico de organismos eucariotas y permite explorar todo el cromosoma de un organismo detectando la variabilidad existente en los lugares de restricción de las enzimas utilizadas para la digestión del ADN. En este caso, la dirección del campo eléctrico se cambia periódicamente, de manera que la alternancia de la dirección del campo eléctrico es capaz de separar las moléculas de ADN de varios millones de pares de bases de longitud, permitiendo entonces el análisis de los patrones de restricción al capturar mediante fotografía de la imagen de los geles de poliacrilamida o de agarosa, donde se hace la separación de los diferentes fragmentos, y esto se utiliza entonces para hacer la tipificación de los microorganismos, estableciendo comparaciones entre los diferentes patrones observados. Otra de las técnicas que se puede utilizar es el polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción, conocida popularmente como RFLP. Esta fue desarrollada por Killen y Weiningen en Nueva Zelanda y es de aplicabilidad universal, que se caracteriza por tener un alto poder de discriminación y de reproducibilidad. Puede ser utilizado para analizar ADN de cualquier origen y de cualquier complejidad. Tiene un alto poder discriminatorio que se ajusta muy fácilmente y además tiene un buen patrón de reproducibilidad, por lo cual puede ser utilizado para el estudio de amplios rangos de microorganismos patógenos. Obviamente se utilizan, al igual que en la electroforesis en gel de campo pulsado, se utilizan enzimas de restricción que cortan secuencias específicas del ADN. Estos fragmentos luego son separados en electroforesis y después se comparan entonces los perfiles o patrones para poder hacer la tipificación de los microorganismos. Como les decía entonces, en esta técnica, las enzimas de restricción utilizadas van a reconocer y acortar, a escindir secuencias específicas del ADN, dando lugar a diversos fragmentos de material genético. Las diferencias en la longitud de los fragmentos del ADN generado son diferentes entre las cepas de un organismo específico, y esto es lo que da lugar al denominado polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción. Es decir, que cada uno de los fragmentos que se originan por el corte de las enzimas tiene una longitud diferente. Y estos fragmentos de ADN o de ARN se pueden distinguir por su movilidad electroforética en un gel de agarosa o poliacrilamida, permitiendo de esta manera
distinguir entre cepas de e incluso una misma especie de microorganismo. Con esto entonces terminamos nuestro paseo por el papel del laboratorio en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, y en la próxima clase entonces trataremos lo concerniente a la terapia antimicrobiana. Seguimos en contacto. Hasta la próxima.